Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a empezar a hablar también de las familias de los aminoácidos. Hay mucho que contar en cuanto a la biosíntesis de los aminoácidos porque cada uno está, digamos, distribuido en distintas familias. ¿Por qué se distinguen en distintas familias o por qué se clasifican, mejor dicho, en distintas familias? Pues porque las vías indicadas, salvo especificación, normalmente hacen referencia a esas rutas biosintéticas, principalmente en las bacterias, es donde más se ha estudiado, pero es muy importante tenerlas en cuenta y estudiarlas como lo vamos a hacer nosotros ahora. Por ejemplo, la familia del alfa-cetoglutarato es denominada así porque desde el alfa-cetoglutarato normalmente obtenemos el glutamato y el glutamato va a producir algunas proteínas y aminoácidos muy importantes. El glutamato en los animales principalmente se sintetiza por transaminación a partir del alfa-cetoglutarato en la ruta mayoritaria, de manera que la acción de la glutamato deshidrogenasa dependiente de NADPH permite que el alfa-cetoglutarato, digamos, pase a L-glutamato. Ese proceso, en las bacterias y en las plantas, por ejemplo, lleva a la síntesis del glutamato y se realiza a través de la glutamato sintasa, ¿vale? Pero a fin de cuentas lo que hace también es transformar el alfa-cetoglutarato hasta 2 glutamatos. Y esto, como digo, se lleva a cabo por la glutamato sintasa en el caso de bacterias y plantas, ¿vale? Pero a efectos prácticos tenemos la misma ruta, entre comillas, o mejor dicho, el mismo resultado. Es precursor también de aminoácidos como la glutamina, la prolina y la arginina. Este glutamato, también de la glutatión gamma-glutamilcisteínglicina, que participaba en el mantenimiento de los grupos sulfidrilo y de las proteínas en estado reducido, y del hierro del grupo hemo en el estado ferroso. Recordar un poquillo, que esto yo creo que ya os lo he comentado. Y el peptidoglucano de las bacterias, por ejemplo, en forma de glutamato también es importante, además de los neurotransmisores, por ejemplo, como el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que se genera por esa descarboxilación del glutamato, así que también es muy importante. Y de hecho, el glutamato también es un neurotransmisor importante, como ya os contaré en algún momento cuando me meta en el universo del mundo neurológico y de los neurotransmisores, que os tengo mucho que contar de ahí, que para eso tengo información del máster y aprendí bastante de estas cosas. La glutamina, por su parte, que sale derivada de ese glutamato y que está dentro de la familia de los aminoácidos del alfa-cetoglutarato, o lo que denominaríamos así, se encuentra como una generación a partir de glutamato por la acción de la glutamina sintetasa. Está catalizando la reacción del glutamato con el amoníaco para dar glutamina y consume ATP. El intermediario, que sería el gamma-glutamil-fosfato, es esta enzima que está constituida por hasta 12 subunidades idénticas y en algunos organismos, como en ciertas bacterias, su regulación es muy compleja, con una regulación alostérica y por modificación covalente, de manera que la enzima se inhibe por alanina, glicina y por al menos hasta 6 productos finales del metabolismo de la glutamina, y los efectos de cada uno de los inhibidores suelen ser aditivos al anterior, de modo que la totalidad de los inhibidores en su conjunto inactivan a la propia enzima. La adenililación, que es una incorporación de AMP del centro activo de la enzima, hace que se incremente de hecho la sensibilidad de los inhibidores alostéricos, produciendo esta adenililación que está catalizada por la adenililtransferasa. Las funciones en cualquier caso de la glutamina son que es un donador de grupos amino en diversas reacciones de biosíntesis, dador de nitrógeno para la síntesis de histidina, triptófano y asparragina, síntesis de aminoazúcares, nucleótidos
y glucoproteínas, transportador del amoníaco a través del torrente circulatorio de forma no tóxica y fuente de energía importante en algunos tejidos como el hígado y el riñón, así como en el intestino delgado. El 55% del carbono de glutamina se oxida hasta el CO2. Así que, como veis, es bastante importante. Seguimos hablando de la prolina, otro derivado del glutamato muy importante, ya que es un derivado cíclico del glutamato que para su síntesis consume un ATP y dos NADPH o NADH y se forma primero un intermediario gamma glutamilfosfato también que se reduce a glutamato gamma semialdehído y se cicla espontáneamente para dar al final la prolina. La prolina en los mamíferos también se puede sintetizar a partir de la arginina obtenida de la dieta y de las proteínas tisulares. La arginasa convierte la arginina en ornitina y en urea. Os lo recuerdo que lo hemos visto en los vídeos anteriores del ciclo de la urea. Y si bien es verdad que la ornitina se convierte también en glutamato gamma semialdehído, también ayuda por tanto a la síntesis de prolina. El derivado hidroxilado de la prolina es la hidroxiprolina, que es un componente estructural del colágeno del cual ya hemos hablado también en la bioquímica estructural. La arginina, por su parte, también se sintetiza, especialmente en los mamíferos, a partir de la glutamina, ya que la glutamina va a venir del glutamato, ornitina, citrulina, y este proceso ocurre solo en la mucosa intestinal. De hecho, la citrulina es transportada hasta el riñón donde se transforma en arginina para poder hacerlo del ciclo de la urea, del cual ya hablamos. También es precursora del óxido nítrico, ya que es un gas que actúa como neurotransmisor y segundo mensajero, presentando una acción vasodilatadora en algunas células vasculares endoteliales y el músculo liso, reduciendo normalmente la presión sanguínea e inhibiendo la agregación plaquetaria, de la cual ya hablaremos en su momento cuando hablemos de la sangre, pero se sintetiza además por acción de la óxido nítrico sintasa, que es una hemoproteína dependiente del NADPH que también produce citrulina. La espermina y la espermidina también son importantes porque son poliaminas que participan en el empaquetamiento del DNA y que procedían de la metionina y de la ornitina, que es el precursor de la arginina, y así en su síntesis participa también la putrescina, además de la agmatina, que es un neuromodulador que también es importante en todos estos procesos. Fijaos si es importante la arginina. También tenemos que hablar de la creatina porque se sintetiza a partir de la arginina y la glicina y se sintetiza, y no solamente eso, sino que utiliza también la S-adenosil metionina como dador de grupos metilo. Y con esto terminaríamos la familia del alfa-cetoglutarato dentro de la biosíntesis de los aminoácidos. Es la familia del 3-fosfoglicerato. Desde el 3-fosfoglicerato vamos a conseguir que se convierta en serina. Y desde la serina podremos sacar también posteriormente la glicina y la cisteína. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Bueno, pues en un aminoácido de 3 carbonos que se sintetiza a partir del 3-fosfoglicerato es como llegamos hasta la serina. En una ruta que incluye deshidrogenación utilizando el NAD+ y la transaminación e hidrólisis por una fosfatasa, que es un paso irreversible, por cierto, en la ruta, implica que sea, por tanto, el 3-fosfoglicerato el que dé la serina, y esta va a ser precursora de la glicina y la cisteína, también de la etanolamina, de la esfingosina y de la colina. También de la betaína, trimetilglicina, compuesto donador de grupos metilo, y la colina también es precursora en su propia ruta de síntesis, por cierto. Por otra parte, tenemos que la glicina, que viene derivada de la serina, es un aminoácido de 2 carbonos que se sintetiza principalmente a partir, como he dicho, de la serina por la acción de la serina hidroximetiltransferasa, que es una enzima que además conlleva cofactores como la tetrahidrofolato y el piridoxalfosfato. La glicina actúa como un neurotransmisor inhibitorio normalmente en el sistema nervioso central, abriendo canales de cloro. Ya lo veremos, como digo, cuando hablemos del sistema nervioso en profundidad más adelante. Pero principalmente es precursora de la creatina, como es el caso de la glicina más arginina más ametionina, ¿vale? La glutatión, que también ya os he comentado un poco cómo era esta enzima y es bastante importante, la glicina tiene mucho que decir ahí. De las purinas y las porfirinas, ya que la glicina más el succinilcoenzima A tiene mucho que ver también. En las sales biliares, de las cuales ya hablamos, el ácido hipúrico o hipurato, que es la
trimetilglicina, que es un derivado también que se utiliza en la estimación del flujo plasmático renal, y de la betaína, que acabo de comentar, que es la trimetilglicina y que es bastante importante dentro del metabolismo y de los procesos, sobre todo asociados con el hígado. La cisteína en los mamíferos se sintetiza a partir de dos aminoácidos que son la metionina y la serina. La metionina aporta normalmente el átomo de azufre y la serina el esqueleto carbonado, pero la metionina se convierte en S-adenosilmetionina por la transferencia de un grupo adenosilo desde el ATP al átomo de azufre de la metionina. De esa forma se cede su grupo metilo para dar el S-adenosil-homocisteína. Esta se hidroliza dando posteriormente la homocisteína libre, la cual reacciona con la serina. Y participa, de hecho, dos enzimas importantes, la cistationina beta-sintasa y la cistationina gamma-liasa, que son dependientes del piridoxal-fosfato. Así que la cisteína, que provenía de la serina, también es importante dentro de esta familia del 3-fosfoglicerato. También hay que decir que la cisteína tiene importantes funciones que son básicamente ser precursora de la glutatión, de la taurina y de la cistina. Dos cisteínas oxidadas en realidad unidas a través de un puente disulfuro es lo que nosotros denominamos cistina. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.